Según un estudio, en unos 10 o 20 años van a desaparecer cerca del 47% de los empleos por culpa de la automatización. Es decir, casi la mitad de los trabajos que hay ahora mismo serían sustituidos por robots. Una cifra que debería disparar las alarmas entre todos nosotros y hacer que salgamos a quemar las calles reclamando pues nuestra seguridad laboral. Vale, quizás he exagerado un poco. Empecemos por el principio. Los seres humanos desde hace muchísimo tiempo empleamos nuestra fuerza de trabajo para poder subsistir. Gracias a la división del trabajo, cada uno se podía especializar en algo que se le diese bien y aportar valor a la sociedad, recibiendo algo a cambio. Vale, quizás lo he descrito de una forma demasiado simplificada y adornada, pero vamos a lo importante. Durante miles de años las tareas las realizaban principalmente las personas. Es verdad que de vez en cuando pues se inventaba algún artilugio que ayudaba a realizar determinadas tareas, pero normalmente casi todo el trabajo lo realizábamos las personas pues con nuestro cuerpo. Pero esto empezó a cambiar a partir del siglo XVIII, cuando entró un nuevo jugador al terreno del juego, la máquina. Evidentemente no es lo que entendemos actualmente por máquina, que tienen un montón de microchips, cableados y no sé qué cosas más. Eran máquinas mucho más primitivas, pero que consiguieron realizar fuertes cambios en la economía. Las primeras máquinas que comenzaron a revolucionar la producción estaban dentro del sector textil, con inventos como las máquinas de Moule-Jenny que permitían coser sin utilizar los dedos, provocando profundos cambios en la producción. Y todo esto ocurrió a las puertas de la primera revolución industrial, la cual generalizó aún más el uso de las máquinas. Pero no nos interesa entrar en detalles de la primera revolución industrial ahora. Aunque todo pareciera bonito y maravilloso, hubo muchos sectores dentro de la población que temían ese avance de las máquinas, ya que muchas máquinas lo que hacían era pues sustituir a las personas. Piensa en las ventajas de una máquina. No se cansan, no tienes que pagar un salario, no te van a estar protestando, reclamando derechos y infinidad de cosas más. Es un chollo. Y todo esto pues despertaba cierto temor dentro de las personas, ya que pensaban que ellas se iban a quedar pues sin empleo. Y a raíz de eso surgieron movimientos como el ludismo, el cual pues intentaba sabotear las máquinas a modo de protesta por ese robo de trabajo que realizaban. Y a ver, evidentemente pues viéndolo desde la perspectiva actual pues nos damos cuenta que sus temores no se han cumplido. La cantidad de empleo no es que se redujo, es que aumentó. Pero entonces, ¿por qué hubo tanto miedo? Que no solo ocurrió durante la primera revolución industrial, ocurrió durante la segunda, ocurrió durante la tercera y ocurre ahora durante la cuarta, que es en la que estamos ahora mismo. Pues el temor viene principalmente por caer en lo que se llama la falacia del empleo fijo, un nombre muy molón para denominar algo muy simple, como casi todo en economía. De forma esquematizada, pues consiste en pensar que la cantidad de empleo es siempre la misma, es decir, que es fija. Por ejemplo, si hay 100 empleos en una economía, no se van a crear más, que si, por ejemplo, se destruyen 20, pues se van a quedar 80. Que de entrada os puede parecer una tontería, pero de ahí parte ese temor a que las máquinas nos dejen sin trabajo. Se piensan que si, por ejemplo, las máquinas sustituyen a los cajeros, la cantidad de empleo total pues va a disminuir. Pero el error está en no ver más allá. Vale, quizás el trabajo de cajero desaparece, pero piensa en esa máquina. Alguien pues tiene que diseñarla, alguien tiene que programarla, alguien tiene que mantenerla y así pues un largo etcétera. Es decir, a lo mejor una máquina puede destruir un empleo, pero crear 3 nuevos. O eso, o que de repente pues se crean nuevos puestos de trabajo en otro sector debido a que hay más mano de obra disponible. Así que la cantidad de empleo no es fija, sino que es fluctuante. Y de esa falacia pues parten bastantes errores, como por ejemplo que los inmigrantes nos podrían dejar sin empleo, que cuando las mujeres se incorporaron al mercado laboral pues se pensaba que estas nos iban a dejar a los hombres sin trabajo, pues al final no ocurrió eso, o que si la gente mayor le quita el trabajo a la gente más joven y así un largo etcétera. Pero volviendo al tema de la automatización, una cosa que podemos preguntarnos es ¿qué tipos de empleos se ven afectados? Pues aquellos que eran de carácter repetitivo, tanto en la primera como en la segunda como en la tercera revolución industrial. Los empleos que más se vieron afectados por las máquinas eran de este tipo. Por ejemplo, pensad en las famosas cadenas de montaje. Había personas que a lo único que se dedicaban era a estar 8 horas apretando tornillos. Como era una tarea repetitiva, pues lo que se hizo fue coger y que lo hiciera una máquina. Así que todo este tipo de empleos rutinarios, tediosos y muy repetitivos, pues
se fueron, pero daba lugar a la creación de nuevos empleos. Por un lado, pues como comenté, con el diseño y mantenimiento de las máquinas, y por otro, pues crear empleos que directamente no existían. Pero vale, ¿esto significa que todos estos cambios han sido pues completamente indoloros? Como veremos un poco más adelante, no. Vayamos ahora a la actualidad. Estamos en plena cuarta revolución industrial, donde hay una tecnología pues que es gran protagonista, y es la inteligencia artificial y bueno, todo lo que hay derivado, redes neuronales y tal. Todo este tipo de tecnologías están cada vez más presentes en el día a día. De hecho, el vídeo que estáis viendo os ha sido recomendado por una red neuronal, que basándose pues en vuestras búsquedas, en cuánto tiempo habéis mirado determinados vídeos, que habéis mirado después, etc., ha decidido que a lo mejor os podría interesar este vídeo. Y que bueno, aquí estáis viéndolo. Y si sois nuevos, pues podéis suscribiros ya que estáis. Entonces, por eso se está popularizando tanto el tema del Big Data. Empresas que buscan pues montones de datos para poder luego procesarlos con el fin de alimentar pues estas redes neuronales y que puedan tomar sus decisiones. Seguramente pues ante la que más expuestos estáis en vuestro día a día pues es Google y YouTube. Pero bueno, ¿a qué viene tanto miedo con estas redes neuronales y la inteligencia artificial? Pues por un lado, pues quizás ha hecho un poco de daño Hollywood, ya que muchos piensan que la inteligencia artificial es como Skynet, que piensan como los seres humanos, que toman decisiones, que tienen conciencia. A ver, pues no. Relativamente es una tecnología pues bastante reciente y le falta bastante recorrido para llegar a pensar como un ser humano, que además pues es bastante discutible que puede llegar a pensar como un ser humano, por razones que, bueno, no voy a entrar demasiado en este vídeo. Pero además, otra cosa que hay que tener en cuenta es que la tecnología no necesariamente pues tiene que sustituir a las personas, sino que complementarlas. Pensemos, por ejemplo, en el caso del fotógrafo. Las cámaras actuales pues se ayudan mucho de estas nuevas tecnologías y la profesión de fotógrafo no ha desaparecido. Es más, creo que ahora mismo hay más fotógrafos que nunca en la historia. Os he puesto este ejemplo simplemente para que veáis que no necesariamente se tiene que destruir el empleo, sino que simplemente lo transforma. Lo que hace hoy en día un fotógrafo es muy diferente a lo que hacía a lo mejor hace 20 años. Pero bueno, alguno pues ahora estará preguntándose, vale, ¿y el estudio este que has mencionado al principio? ¿Qué pasa con él? Si casi la mitad de los empleos van a desaparecer, pues quizás sí que hay un peligro en esta cuarta revolución industrial, ¿no? Bueno, ese estudio de Frey y Osborne pues tiene un pequeño problema interpretativo, y es que no es lo mismo hablar de tareas que de ocupaciones. Es decir, tú dentro de tu ocupación tienes distintas tareas. Para que lo veáis más claro, un recepcionista, tú tienes lo que es la ocupación de recepcionista y luego las tareas que tiene que hacer: atender a los clientes, gestionar reservas, asignar habitaciones, etc. Pues bien, si tenemos en cuenta esa distinción, los resultados a los que podemos llegar pueden ser bastante diferentes. En una reinterpretación del trabajo de Frey y Osborne, realizada por varios economistas de la OCDE, considerando pues esa distinción, llega a una conclusión bastante diferente. Decían que en el 100% de los empleos considerados, al menos una tarea va a ser automatizada, pero que solamente el 1% de los empleos serán completamente automatizados en la fecha en la que se estaba realizando el estudio. Como vemos, es una cifra pues no tan alarmante. Para que lo veáis más claro, volvamos al ejemplo del recepcionista. Las tareas de a lo mejor asignar habitaciones o gestionar reservas sí que se verán automatizadas, pero cosas como atender a los clientes, explicarles el hotel o este tipo de cosas, pues sí que se requerirá del recepcionista. Por tanto, el trabajo del recepcionista va a permanecer, pero tendrá menos tareas que hacer. Por tanto, una destrucción masiva del empleo no es algo que se considere a día de hoy. Pero eso no quiere decir que la automatización no traiga problemas o haya otros retos pendientes. Siempre este tipo de cosas ha provocado un trasvase de empleo entre sectores. En castellano, a lo mejor en las fábricas pues se necesitaban menos trabajadores, pero se necesitaba más camareros. Es un ejemplo. Y en este caso lo que vamos a ver es un cambio de las habilidades demandadas y por tanto de la formación requerida. Por ejemplo, se requerirá más habilidades como razonamiento inductivo, habilidad matemática, expresión oral, etc. y menos pues trabajos físicos o rutinarios. Por tanto, donde sí que deberíamos hacer hincapié a la hora de preocuparnos por las futuras tecnologías y el empleo es en que no estemos lo suficientemente preparados para poder acceder a estos nuevos empleos, ya que van a requerir de una formación bastante diferente a la que tenemos actualmente. Luego surgen también problemas pues como la concentración empresarial, la gran información que manejan, que
generan problemas de privacidad, que generan pues también retos que tienen que ser superados. Y una última cosa a considerar de la automatización es que sí que es verdad que habrá determinados sectores que van a sufrir más esta automatización y habrá un grupo de personas que quizás sí que no podrá reincorporarse al mercado laboral debido a que en su época pues no pudo estudiar y ahora le será muy difícil reciclarse. Así que ahí surge pues el dilema de si debemos o no ayudar a esa persona y cómo hacerlo. Lo dejo ahí en el aire. Así que para finalizar, no hay que temerle tanto a la automatización del empleo, sino en si estaremos preparados para afrontarla. Y una de las cosas claves es reformar el sistema educativo. Evidentemente, el mundo va a cambiar muchísimo y lo hará de forma más rápida. Ese mundo donde se criaron nuestros padres, pues va a desaparecer. Bueno, de hecho ya habrá desaparecido. Y tenemos que asumir que los cambios van a ser ahora muchísimo más rápidos y que debemos estar constantemente preparados.